Nosotros hablábamos en la apertura hicimos mención en la apertura a ese acto que se desarrolló el día viernes, ¿no? En el estadio de Ferrocarril Oeste, de la Corriente Federal de Trabajadores, ¿no es así? Un acto emotivo y con un alto significado político. Tenemos algunos testimonios algunos momentos, digamos, de lo que fue el discurso principal del acto para escuchar. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Vamos a escuchar al secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo. Recordar que, bueno, la Corriente Federal de Trabajadores es una conjunción, una coalición de la Corriente Político Sindical Federal, la Asociación Bancaria y el núcleo del MTA, del Movimiento de Trabajadores Argentinos. Dicho movimiento que se fracturó en el 2012 dentro de lo que se fue Moyano por un lado y este núcleo por el otro. Muy bien, vamos a escucharlo. En donde se busca desde el gobierno nacional y con un blindaje mediático excepcional y sofisticado, se busca que el pueblo trabajador, se busca que la militancia de los partidos populares vayan aplacando ese espíritu de lucha y ese espíritu de movilización. Y me voy a caracterizar siempre por hablar de cara y de frente a mis compañeros. Yo no tengo el doble discurso que le quiero que le vaya bien a este gobierno, porque si a este gobierno le va bien a las minorías privilegiadas y le va mal a todos los trabajadores. Quiero decirle que agradezco de corazón ese canto, pero la CGT no tiene que ser de Palazzo ni de ningún dirigente. La CGT de los trabajadores, compañeros, es del conjunto del movimiento obrero argentino, que tiene que encontrar una síntesis. Queremos desde este espacio luchar por un programa y pedirle con claridad no solo los espacios que creemos que nos corresponden dentro del armado de la nueva CGT, espacios que nos hemos ganado por historia, por presente, porque esta es una generación que tiene futuro y está dispuesto a dejar hasta la última gota de sudor, de sacrificio, por recuperar un gobierno y un país para las mayorías y no para las minorías. Pero queremos también decir claramente que queremos una CGT que confronte con esta política. Por eso no queremos una CGT de gestorías que vaya a hacer gestiones a la Casa de Gobierno. Queremos una CGT que confronte y mucho menos queremos una CGT que se abrace con la sociedad rural, que son los que cagaron históricamente a los trabajadores argentinos. Muy fuerte el discurso de Sergio Palazzo, titular de la bancaria, para quienes pudimos estar ahí. Bueno, discursos de nivel alto, digamos, ¿no? Héctor el Gringo Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense. Habló también un ideólogo de lo que fue ese MTA, porque hay que decirlo, sí, Moyano protagonizó las grandes movilizaciones y las luchas, pero un gran ideólogo de ese armado en contra de la traición de los sindicatos con el menemismo fue Horacio Guilini, un dirigente de esos que no estás nunca en la primera fila, pero que es un grandísimo orador y un tipo muy interesante para leer, para escuchar, ¿eh? Sí, sobre todo lo que se plantea desde esa corriente, desde ese espacio, una actitud un poco más confrontativa, que es algo que se le está solicitando mucho desde el sentido común. Obviamente hablamos, uno no sabe lo que se está hablando sobre estas cuestiones, una central obrera un poco más combativa, más confrontativa, y sobre todo recalcar el espacio del programa, que también se hizo mucho énfasis en la editorial. Un programa que del programa no se pueden escapar, no se puede maniobrar, interpretar. El programa es muy tajante y el programa que presenta la Corriente Federal de Trabajadores es bastante concisa en lo que pretenden del gobierno nacional. Así es, sí, son 25 o 30 puntos más o menos programáticos, ¿no? Ahí toca el tema de salud, educación, obviamente seguridad, transporte, la energía, el tema del comercio, la inversión, la industria, bueno, en definitiva prácticamente todas las grandes áreas, digamos, de lo que tiene que ver con el Estado y con el quehacer nacional. Interesante, digamos, el protagonismo que cobra. Hay que decir también, digo, estas pequeñas apostillas que llaman la atención, había varias seccionales de gremios
que en líneas generales no participan de la corriente y que no convocaron al acto. Caso de la UOM, por ejemplo, muchas seccionales de la Unión Obrera Metalúrgica de distritos de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Teniendo en cuenta de que esta corriente se empezó a atisbar un poco en una actividad que se desarrolló en UOM de Villa Constitución. Hay que también entender que eso es bastante importante reconocerlo, porque la UOM es un sindicato muy influyente y el hecho de que haya nacido en ese espacio le da muchísimo más fuerza, mucho más simbolismo y mucha más representación por parte de los trabajadores. Yo lo que quería recalcar también es esta cuestión de el programa, que seguramente vamos a subir en el Facebook para que los oyentes puedan leerlo, discutirlo, interpretarlo. Esta cuestión de los sindicatos metiéndose en las cuestiones más políticas, más de político programática y más de político a nivel país. Y obviamente uno recordando congresos históricos como el Congreso Normalizador de la CGT del 57, sí, claro. Uno de los puntos que más se hacía énfasis es que el sindicalismo no tenía que participar en política. El sindicalismo participa solamente en las cuestiones sindicales, en la discusión de las condiciones laborales, y no puede meterse... Claro. Sí. Y un programa que habla de reforma constitucional, que habla acerca de la nacionalización de los recursos, que habla de una reforma tributaria, de identidades financieras nuevas, es algo que es para recordar, para reconocer y sobre todo para tomar de acá en adelante para la militancia y sobre todo para la discusión política que se viene. Exactamente. Bueno, Corriente, para completar un poco la información y panorama de esto, Corriente Federal de Trabajadores, que ha confirmado su participación en la marcha federal. Vamos a tener seguramente la semana que viene un poquito más de información, porque el evento de la marcha federal merece ser tratado y ser comentado en profundidad. Es una recreación de alguna manera de la marcha federal del año 94 que salió desde Jujuy. Va a tener distintos puntos de salida, desde el NOA, la Patagonia, el Cuyo y parte del NEA. 4 columnas más, dos columnas grandes de la provincia de Buenos Aires que se congregarán el viernes 2 de septiembre en la Plaza de Mayo, ¿no? Esto va a arrancar el miércoles 31 de agosto, jueves 1 de septiembre, y el 2 estará llegando aquí a la Plaza de Mayo. La Corriente Federal de Trabajadores ya ha confirmado su participación junto a otra gran cantidad de gremios. La mayoría, obviamente, la parte central convocada desde la CTA, ¿no? Y organizaciones. Seguramente va a ser un tema a discutirse en el futuro próximo Congreso Unificador de la CGT del 22 de agosto. El tema de la marcha federal seguramente va a ser un tema a tocar y a discutir en base a lo que vayamos a hacer, lo que vaya a hacer en realidad la clase obrera organizada de acá en adelante, pero seguramente lo que pase el 22 de agosto en el Congreso Unificador de la CGT, de las CGTs, va a ser muy determinante con la marcha federal, porque eso le va a dar muchísimo más grosor, muchísimo más ensanchamiento a esa marcha y muchísima más repercusión en la actualidad, porque agosto va a ser un mes muy ajetreado y septiembre también.